leer este capítulo 11, los versículos que vamos a estar estudiando. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 36. Vamos a hacerlo de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y nos unimos todos en el último versículo. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. ¿Sale? Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, y en esta mañana vamos a estar estudiando en la Nueva Versión Internacional. Entonces se va a estar pasando en la pantalla la Nueva Versión Internacional. Vamos a estar estudiándola. Leímos la Reina Valera, pero vamos a ver que en este pasaje pues es un poco más entendible la Nueva Versión Internacional en algunas palabras. Entonces, ya para ir terminando, el apóstol Pablo en estos últimos versículos nos da un resumen acerca de lo que hemos estado viendo a lo largo de los capítulos anteriores. Entendemos que ciertamente Dios en el Antiguo Testamento escogió a un pueblo específico para hacer su voluntad, para mostrar su salvación por medio de ese pueblo. Y podemos ver que son apreciados y que Dios aún tiene un plan para ellos en los tiempos finales, ¿sale? Hay que recordar que nosotros, pues, si somos o estudiamos el tiempo, los tiempos finales, se nos habla específicamente cuando Dios va a derramar su ira sobre la humanidad por haber rechazado a Cristo, y esos tiempos finales pues se conocen como aquella semana incompleta de Daniel, o con el levantamiento del falso profeta, del anticristo. Entonces, si somos meticulosos, pues nosotros todavía no estamos viviendo esos tiempos finales, porque son circunstancias específicas que aún todavía no suceden. Sin embargo, yo podría decir que estamos cerca de esos tiempos finales, ¿sale? Y que nosotros como creyentes debemos de estar trabajando duro para poder mostrar el amor de Cristo a aquellas personas que están en necesidad, ¿sale? Entonces es importante que no bajemos la guardia, que estemos teniendo eso en mente, porque antes de que suceda los tiempos finales, Cristo va a venir por su iglesia, ¿sale? Y tú y yo tenemos que estar trabajando, tenemos que estar dando buen testimonio, tenemos que estar llevando en alto el nombre de Cristo, porque Cristo va a venir por nosotros y su venida está cerca. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar ya no durmiendo, ya no perezosos, sino tenemos que estar listos para poder encontrarnos con Cristo cuando Él nos llame. Y ese proceso en el que Cristo va a venir por su iglesia, pues lo conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces en este versículo 25, mis hermanos, dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol Pablo nos dice: este es un misterio
cómo Dios va a usar a Israel, cómo Dios en los tiempos finales va a otorgarle salvación a Israel, que es lo que hemos estado viendo. Y podemos abarcar un poquito de historia. En el Antiguo Testamento Dios escoge a Abraham y le da una promesa que de él va a salir descendientes, va a tener hijos, hijas que van a ser incontables y que en él van a ser benditas toda la tierra, todas las naciones. Y esa promesa es rectificada a Isaac y después a Jacob, y de Jacob salen a los 12 hijos que forman las tribus de Israel, y Israel se engrandece y Dios muestra su amor, su poder a través del pueblo de Israel. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, donde a través de la descendencia de Judá nace Jesús. Jesús, el Mesías, el Salvador, que viene y otorga salvación a los judíos, porque Jesús nació en Jerusalén, pero posteriormente esa salvación también pasa hacia todos los gentiles. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel ha jugado un papel importante en la salvación hacia las demás naciones, que es lo que el apóstol Pablo nos ha estado recordando, y luego nos dice: y no quiero, hermanos, que pasen por alto este misterio que Dios tiene hacia el pueblo de Israel, porque hoy en día la gran mayoría de judíos, porque hay judíos que son cristianos, hay judíos que han reconocido a Cristo, pero la gran mayoría de judíos ha rechazado a Jesús como su Salvador. Entonces el apóstol Pablo hace mención de eso, hablando de aquellos judíos que han rechazado a Jesús. Ellos ahorita están perdidos, están cegados, están envanecidos por sus obras, pensando que sus obras, que seguir la ley, que seguir las tradiciones son los que lo llevan a tener una relación con Dios. Pero la única forma para que tú y yo podamos tener una relación con Dios, para que tú y yo podamos ser reconectados, para que nuestro espíritu pueda ser reconectado con Dios, es a través de Jesús. Y eso es lo que muchos judíos les cuesta entender, y no quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Y eso pasa hoy en la actualidad. Pero en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, Dios va a obrar en la vida no solamente de unos cuantos judíos. Esto es algo también interesante. Dios va a obrar en la vida de la nación de Israel para salvación. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: no quiero que esto pase sin que lo entendamos, no quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Y esto es algo bien interesante, porque Israel está endurecido, o parte de los judíos están endurecidos, hasta que, dice el apóstol Pablo, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, es decir, de aquellos que no son judíos. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: los judíos están endurecidos y van a seguir endurecidos hasta que los gentiles, o los que no son judíos, sean convertidos, sean creyentes. Entonces esto es algo bien interesante, porque en el plan maravilloso de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios está permitiendo que los judíos estén errantes a su palabra, que estén endurecidos en sus corazones, hasta que aquellas personas que Dios sabe, y hablando de la omnisciencia de Dios, sean salvas. Fíjate qué tan grande es la mente de Dios, qué tan perfecto es el plan de Dios. ¿Qué más nos dice este versículo? De esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. El apóstol Pablo nos está citando algunos versículos que se encuentran en Isaías 59 y en Jeremías 31, para decirnos que después de que los no judíos o los gentiles, tú y yo, aquellos que no tenemos descendencia
israelita o de las 12 tribus de Israel seamos salvos, hasta entonces Dios va a traer una vez más salvación al pueblo de Israel. Tal como está escrito en Isaías, tal como está escrito en Jeremías, fueron promesas o profecías dadas por Dios y Dios las va a cumplir. ¿Sale? Porque lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Porque Dios no depende de las circunstancias, Dios no depende de ti o de mí, Dios no depende del pueblo de Israel, Dios no depende de los gentiles, Dios es sobre todo y Él hace su voluntad. Entonces, cuando los gentiles sean salvos, cuando dice la plenitud, está haciendo referencia a aquellos que han sido predestinados conforme al conocimiento, conforme a la omnisciencia que Dios tiene del futuro y del presente. Cuando todos aquellos hayan sido salvos, entonces todo Israel será salvo. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Nos está hablando estos versículos de la segunda venida de Cristo. ¿Dónde va a descender Cristo? No va a descender en México, no va a descender en algún estado de Estados Unidos. Jesucristo va a descender en Jerusalén. ¿Sale? Por eso es que nos está diciendo, el Redentor vendrá de Sión, del monte de Sión. Ahí podrán ver descender a Jesús. Y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y el domingo pasado leímos algunos versículos. Jesucristo viniendo en ese periodo del milenio, donde va a traer un cambio en toda la humanidad y de una manera inmediata se va a reflejar en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Luego nos dice este versículo 28, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Fíjate lo que nos dice este primer versículo. El apóstol Pablo nos dice que los israelitas o los judíos en este momento son enemigos ¿de quién? De Dios. Porque Jesucristo en alguna ocasión dijo que el que no era con él era en contra de él. ¿Sale? Todo aquel que dice conocer y amar a Dios, si no está con Cristo, está en contra de Cristo y en contra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo es fuerte, es directo cuando nos dice esto con respecto al evangelio. Los israelitas son enemigos de Dios, porque solamente en Cristo tú y yo encontramos la reconciliación con Dios. Solamente en Cristo tú y yo encontramos la paz para con Dios. Eso lo hemos estado viendo en los primeros capítulos de Romanos. Tú y yo antes de venir a los pies de Cristo también éramos enemigos de Dios. Tú y yo antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesús estábamos apartados, estábamos enemistados con Dios. Pero gracias a que Cristo y aquel sacrificio que hace en aquella cruz nos reconcilia con Dios. Y es parte de la identidad que tú y yo como creyentes tenemos ahora con Cristo, la reconciliación con Dios. Y mientras los judíos no reconozcan a Jesús en sus vidas como su Señor, como su Salvador, ellos van a estar enemistados con Dios. Así como hoy en día toda aquella persona que no reconoce a Jesús como su Señor está enemistada con Dios. No importa si te dice o no importa lo que te diga y que te diga es que yo sí creo en Dios, es que yo hago buenas obras para que Dios vea que soy bueno. Porque nosotros vivimos en el periodo de la gracia y a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado viendo, a lo largo de estos 11 capítulos que hemos estado viendo, entendemos dos cosas: que somos imperfectos, que no hay forma que nosotros podamos hacer para poder agradar a Dios. Solamente esa relación con Jesús nos hace aceptos ante Dios. No hay otra manera, no hay otra forma para poder
ser reconciliados con Dios solamente por medio de Jesús. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Así es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y es verdad. Entonces, mientras los judíos no reconozcan a Jesús, ellos están enemistados con Dios, están alejados de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice: pero que ellos sean enemigos de Dios es para bien de nosotros, porque Dios está mostrando su gracia a todo aquel que necesita ser salvo. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que Jesucristo vino, y Jesucristo vino a los suyos, hablando de los judíos, mas los suyos lo rechazaron, no lo quisieron aceptar. Y luego nos dice estos versículos: mas a todo aquel que cree en Él, Dios le ha dado la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, fíjate que el pueblo de Israel, o que los judíos hoy en día sigan endurecidos, en medio de ese endurecimiento, Dios nos está brindando la salvación a todo aquel que no es judío. ¿Sale? Esto es algo bien importante, porque es parte del plan perfecto de Dios, que a lo mejor muchos no podemos entenderlo. ¿Por qué Dios tiene endurecido ahorita a Israel? ¿Por qué no les muestra de una vez su salvación? Porque cuando eso suceda, van a ser en los tiempos finales. Y yo no sé cuántos de ustedes, y es una pregunta que se la pueden contestar, ¿cuántos de ustedes quieren estar en los tiempos finales? Yo no. Yo quiero estar con Cristo ya. Porque acuérdate que los verdaderos hijos de Dios, que los que han sido salvos, se van a ir con Cristo en el arrebatamiento. Y los que se queden, pues no eran salvos. Venían a la iglesia, escuchaban de la palabra de Dios, pero en su corazón no creyeron ni confesaron con su boca que Cristo era su Señor. Por eso es que se quedaron. Y Dios es tan bueno que les va a dar otra oportunidad de ser salvos, pero ahora les va a costar su vida. Entonces, gracias a Dios que hemos creído en Cristo y estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de que hoy en día los judíos sigan endurecidos, porque eso le da un periodo de tiempo, eso le da chance a las demás personas de que vengan a Cristo. ¿Y qué cuesta venir a Cristo? Dinero, propiedades, tiempo. Solo cuesta reconocer a Jesús como nuestro Señor, negarnos a nosotros mismos. Y esa es una de las luchas más grandes que hoy el mundo tiene, el no querer negarse a ellos mismos para venir a Cristo. Pero cuando tú y yo entendemos toda la obra maravillosa que Dios está haciendo en sus hijos, podemos decir, ahora que somos creyentes, claro que vale, claro que es todo el negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas. Y ahora con nuestros testimonios, con nuestras obras, con nuestras acciones, tenemos que dar a conocer a aquellas personas que necesitan de Cristo, que vale la pena negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas. Eso es algo importante que tú y yo debemos de estar reflejando con esta sociedad que cada día está más alejada de Cristo. Vuelvo a leer el versículo 28 con respecto al Evangelio. Los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Entonces, dice el apóstol Pablo, pero si hablamos de elección, el pueblo de Israel también es amado, porque fue elegido desde el Antiguo Testamento, porque Dios hizo una promesa con Abraham, y esa promesa pasó a Isaac, y esa promesa pasó a Jacob. Por eso hace referencia a por causa de los patriarcas, por causa de Abraham, por causa de Isaac, por causa de Jacob, hay una promesa que Dios va a salvar al pueblo de Israel, y Dios la va a cumplir, porque Dios los eligió.
Porque Dios, de entre todas las naciones que había en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando nos habla en Génesis de la elección hacia Abraham, Dios vio a Abraham y a Dios le plació escoger a Abraham. Y por esa elección y por esas promesas que le hizo a Abraham, Dios va a restaurar, Dios va a salvar al pueblo de Israel. Por amor a los patriarcas, por amor a esas promesas que le fue dada o que Dios le hizo a Abraham. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a hacer. Y hay una promesa hace más de 4000 años hacia un hombre, hacia Abraham. Y te acuerdas que leímos el domingo pasado que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y Abraham e Isaac y Jacob están ahorita allá en el cielo, esperando y anhelando esa promesa de la restauración de su descendencia. Y Dios lo va a cumplir. Por eso el pueblo de Israel sigue jugando un papel importante, pero también nosotros jugamos ahora un papel importante para con ellos. Eso es lo más impresionante, es increíble cómo Dios está obrando en medio de todo esto. Versículo 29, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, porque lo que Dios da, ya nadie lo puede quitar, ya no puede ser quitado, ya no puede ser tomado otra vez, porque lo ha dado Dios. Esto me encanta, porque cuando Dios promete algo, cuando Dios va a realizar algo en nuestras vidas o en la vida de la iglesia, Dios lo va a hacer. Las promesas dadas por Dios se van a cumplir. Por eso es que Pablo en alguna ocasión menciona que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios es fiel a nuestras vidas. Él no cambia, Él no muda, Él no tiene sombra de variación. Él es perfecto, y lo que Dios dice que nos da, nos lo va a dar. A lo mejor muchas veces tú y yo le hemos prometido muchas cosas a Dios, y a lo mejor por circunstancias adversas o otras circunstancias ya no se lo hemos cumplido. Pero Dios no es como nosotros. Dios dice y Dios lo hace. Y ahora que tocamos ese punto, si tú le has prometido algo a Dios, trata de cumplirlo, porque se lo has ofrecido a Dios. En el Sermón del Monte, Jesucristo nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Sale? A que lo que tú y yo hemos dicho que vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra forma de obrar. Por eso los jóvenes y los adolescentes siempre les decimos: tranquilo, hay que pensar bien las cosas. ¿Sale? Y si tú le has prometido algo a Dios, cúmplelo, trata de cumplirlo. Es parte de nuestro deber ahora como creyentes. Luego nos dice, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios al que llama, Dios lo va a capacitar, Dios le va a dar las fuerzas, los instrumentos, las herramientas para ser usado por Él. ¿Sale? Y ya tocamos en el capítulo 8 acerca de este llamamiento, que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado. Por eso nosotros como iglesia creemos en que la salvación es 100% por gracia. Y cuando Dios nos llama, Dios nos va a usar y Dios va a perfeccionar su obra hasta el final. Tú y yo dejamos las cosas incompletas. Y
ahora que terminé la universidad, uno de mis pensamientos era, tengo que terminar la universidad. Porque el pastor Misael tiene un defecto y hoy se los voy a decir. Ya no me acordaba de ese defecto que tengo, pero le doy gracias a Dios porque todo es por Él. Pero yo soy una de las personas que a veces deja las cosas a medias. Y puedo ponerte muchos ejemplos. Y en mí había un pendiente de decir, ahora que inicié la universidad, pues tengo que terminarla. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos en las mismas circunstancias, a veces dejamos las cosas a medias. Pero Dios lo que inicia, lo terminará. Y esa es una promesa para la vida de todo el creyente. La buena obra, la perfecta obra que Dios ha iniciado con nosotros, cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestras vidas, cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor, Dios empieza su trabajo en nuestras vidas y lo va a terminar. Esa es una promesa que Él nos ha dado. Versículo 30. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Luego el apóstol Pablo nos dice, recuerda que antes de que Jesucristo viniera, de que antes de que la salvación se pasara a todo el mundo, a que la gracia, de que se hablara de la gracia, estábamos alejados de Dios. En el Antiguo Testamento, mientras Dios mostraba su amor y su misericordia al pueblo de Israel, las demás naciones estaban perdidas. Y también es interesante recordar que ciertamente Dios mostró su salvación con el pueblo de Israel. Y lo que el pueblo de Israel debió de hacer es mostrar esa salvación. Pero el pueblo de Israel tomó una medida o actuó de una manera de decir, ¿quieres ser salvo? Necesita ser como nosotros, necesita ser judío. Cuando el pueblo de Israel no entendió que todo era por gracia. Y entonces el apóstol Pablo nos recuerda esto. Acuérdate que en otro tiempo tú eras desobediente a Dios, pero ahora por la desobediencia de los judíos, por la desobediencia del pueblo de Israel, han sido objeto de su misericordia. Ahora, porque el pueblo de Israel ha sido o está siendo desobediente, Dios tiene misericordia para con los gentiles. Por eso es que aquellas personas, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Necesitamos aprovechar este tiempo que tenemos para llevar el evangelio a aquellas personas que están necesitadas, porque hoy es un tiempo de misericordia para con la humanidad. Es un tiempo de misericordia que se va a terminar y que tú y yo tenemos que empeñarnos por mostrar el amor de Cristo a aquellas personas que están en necesidad. Versículo 31. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Y fíjate cómo esto va a tener una reacción. El pueblo de Israel está endurecido y nosotros tenemos misericordia, pero gracias a esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, Dios va a tener también una vez más misericordia del pueblo de Israel, porque está pasando la misma situación. Hay muchas personas en este mundo que no quieren recibir a Cristo, que no quieren aceptar, que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador, y se están perdiendo la oportunidad de su vida. Y ahora, por causa de esa dureza de los gentiles, no de todos, pero sí de los que rechazan a Jesús, por esa dureza, Dios les va a dar una oportunidad al pueblo de Israel para que sean salvos. Dios es un Dios perfecto, obra de una manera impresionante. Dios nos muestra cómo obra, cuál es su camino, y podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que es interesante, porque si hacemos un mapa así bien sencillo, el pueblo de Israel Dios mostró su salvación. Ellos rechazaron al pueblo de Israel, rechazaron a Dios,
la salvación pasó a los gentiles muchos hemos aceptado a Cristo, otros van a rechazar a Cristo. Por rechazar a Cristo, Dios va a volver a mostrar su salvación con el pueblo judío, pero ya no va a haber otro chance para los gentiles. Por eso es que este es el tiempo de la oportunidad, el tiempo de que tú y yo mostremos el amor, la salvación a aquellas personas que necesitan de Cristo. Porque este es nuestro tiempo, hermanos. Este es el tiempo de que tú y yo aprovechemos esa misericordia que Dios tiene hacia nosotros. El pueblo de Israel, yo podría decirte así vagamente, pero espero que no se malinterprete. El pueblo de Israel va a tener dos chances. Ya tuvo su primera. En el postrer tiempo va a tener otro chance. Nosotros solamente tenemos una. Tenemos que aprovecharla. ¿Sale? Podemos contender con Dios y decirle: ¿por qué al pueblo de Israel le estás dando dos oportunidades? No, nosotros somos creación de Dios, y por eso Pablo tocó en el versículo capítulo 10 y capítulo 9. ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Sino el alfarero, hablando de Dios, puede hacer dos tipos de barro: barro de honra o vasos de honra y vasos de deshonra, de la misma masa. ¿Y quiénes somos tú y yo para contender con Dios? Tú y yo, como creyentes, tenemos que aprender a sujetarnos a nuestro Padre Celestial. ¿Sale? Entonces es algo que también nuestro carácter a veces nos dificulta eso, someternos, sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero para eso nos ha descrito Pablo estos capítulos. Tenemos que aprendernos a sujetarnos al plan que Dios tiene para nuestras vidas, al plan que Dios tiene para la humanidad. Porque los planes de Dios son perfectos y nuestros planes son imperfectos, y nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto y Dios es bueno, y Dios muestra su misericordia y Dios muestra su gracia hacia nosotros. Tenemos que aprovecharla, venir a Jesús con esa sumisión de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Versículo 32. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. En fin, el apóstol Pablo dice: el final de esto es que Dios ha sujetado tanto a gentiles como a los judíos a desobediencia, para que Dios muestre su misericordia con los gentiles, pero también muestre su misericordia con los judíos, con el pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande en amor, grande en misericordia. Y Dios obra de manera perfecta. Y Dios no tiene por qué darnos justificaciones del por qué hace las cosas. Pero cuando tú y yo estudiamos estos libros, cuando tú y yo estudiamos Romanos, podemos encontrar cómo es la forma de que Dios obra. De alguna manera sutil, tan bonita, sin que Dios tenga que darnos cuenta. Dios le da el conocimiento al apóstol Pablo para que tú y yo comprendamos por qué Dios obra de una manera. Eso es lo hermoso de Dios. Que Dios no está cerrado a brindarnos su conocimiento y su sabiduría. Dios nos ha dejado su palabra para que tú y yo entendamos las formas en las que Dios se mueve. Las formas y el por qué el alfarero hace de una masa vasos de honra y vasos de deshonra. Por eso tenemos un Dios bueno, grande en amor, grande en misericordia, que nos ve y ve lo incapaces que somos de entender y de comprender las cosas, y Él nos da las herramientas para que las comprendamos, para que las entendamos. Por eso se nos dejó también el libro de Proverbios. ¿Quieres tener una vida bendecida por Dios? ¿Quieres tener una vida próspera? ¿No quieres preocuparte por lo que va a venir, por lo que vendrá? Dios nos ha dejado el conocimiento en Proverbios. Busca la sabiduría, busca la inteligencia,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios no quiere que tú y yo andemos en esta vida sin razón. Dios no quiere que tú y yo vivamos esta vida sin saber por qué. Dios es tan bueno y tan grande que nos da las herramientas para poder entender muchas cosas. Pero ya depende de nosotros si queremos comprenderlas, si queremos entenderlas. Pero Dios nos ha abierto su sabiduría, nos ha abierto su entendimiento. Versículos finales del versículo 33 al versículo 36. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso en Corintios se nos dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Profundo es el conocimiento de nuestro Dios, las riquezas y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Se nos toca Isaías capítulo 40 versículo 13. ¿Quién le ha dicho al Señor, haz así las cosas, o haz esto, o haz aquello? Dios es el que ha hecho todo. Dios es el que tiene el conocimiento de todo. ¿Quién ha podido darle consejos a Dios? Nadie, porque es imposible. Y se me viene a la mente la historia de Job. Aunque Job es un gran ejemplo para nosotros, cuando tú y yo leemos Job, encontramos que él trata de justificarse, que él trata de decir, Señor, ¿por qué a mí si yo soy bueno? Y luego en los últimos capítulos Job tiene un encuentro con Dios, y Dios le hace ver lo insensato que es Job. Porque muchas veces nosotros llegamos a creer que lo que hacemos ya va a ser suficiente para poder agradar a Dios, pero encontramos que eso no es suficiente para poder agradar a Dios. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse las medidas al cielo, cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas y los hijos del cielo me alababan? ¿Dónde estabas tú? Porque tenemos que entender que nosotros no somos nada a comparación de nuestro Dios. Tenemos que aprender a llevar una vida completamente en sumisión, en sujeción a Dios. Y eso es de lo que vamos a estar hablando para terminar. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Citando a Job. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nuestras vidas, hermanos, ya no nos pertenecen. Nuestras vidas ya no son nuestras. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Nuestras vidas pertenecen a Jesús, el que pagó el precio por nuestras vidas. Entonces debemos de entender que ahora estamos en Cristo, y que tú y yo ahora debemos de vivir en Él, para Él y por Él. Es decir, estas tres palabras tan bonitas que se nos dejan, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Nuestras vidas deben de estar completamente en sujeción a Dios.
nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser tienen que estar al servicio de Dios. Yo sé que como personas tenemos anhelos, tenemos sueños, queremos hacer grandes cosas. Yo sé que los adolescentes, que los jóvenes que están apenas creciendo, que están apenas madurando, quieren comerse al mundo entero. Pero tú y yo como creyentes, tú y yo como hijos de Dios, debemos de estar sometidos, no a mi voluntad, no a lo que yo quiero ser, sino a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el gran reto para la vida del creyente: aprender a entender y a vivir bajo la voluntad de Dios. Porque tú y yo fuimos hechos por medio de Él, por Él y para Él. Nuestras vidas están al servicio de Dios. Y si tú tienes un llamado y Dios te dice: ve a este lugar, tú tienes que ir. Y si Dios te dice: despréndete de esto, tú tienes que hacerlo. Y eso es lo que nos cuesta como creyentes, porque muchas veces nos olvidamos de lo grande, de la sabiduría que emana, que sale de nuestro Dios. Muchas veces tú y yo creemos humanamente que mis planes son mejores que los que Dios tiene para mí, que yo quiero una vida mejor y la voy a hacer de esta manera. Pero los planes que Dios tiene para nuestras vidas son perfectos y son mejores que lo que tú y yo tenemos planeado para nuestras vidas. Entonces, en esta hermosa mañana, ya para ir terminando, estoy aquí para recordarte que debemos de vivir no bajo lo que yo quiero, no bajo lo que mi hermano quiere, o lo que mi esposo quiere, o lo que mi esposa quiere para mí, o lo que yo quiero para mi vida. Tenemos que recordar que nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar viviendo bajo su voluntad. Y va a ser un reto para nosotros, porque cuando Jesucristo decía que hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él, es dejar nuestra voluntad. Porque cuando Juan hablaba y decía: yo tengo que menguar, yo tengo que disminuir para que Cristo sea exaltado, está hablando de dejar de hacer mi voluntad, dejar de buscar mi placer y lo que yo quiero, y hacer la voluntad de Cristo en mi vida. Porque los planes de Dios y la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros son mejores de lo que tú y yo podemos planear en esta vida. Y además, y con esto termino, no se hace lo que yo quiero hacer. Yo desde cuando quiero irme a la playa para descansar un rato y no se me ha dado la oportunidad. Dios sabe por qué, porque mis planes no se hacen, no se realizan si Dios no lo permite. Entonces, yo te aconsejo que mejor vivamos en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en esa voluntad de Dios vamos a encontrar paz, vamos a encontrar descanso. Ahorita yo me veo con mucha energía. Es Dios en mi vida. Yo puedo poner el ejemplo de nuestro hermano Juanito, que mis respetos a Juanito, todo el trabajo que él hace. Él ahorita está en un periodo más intenso en su escuela, de lunes a domingo, de lunes a sábado va a la escuela, va a las clínicas, a los hospitales. Pero miren aquí a Juanito, guapo, con energía, sonriente. Es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios es el que nos da la energía, la voluntad para seguir adelante en esta vida. Y más cuando tú y yo hacemos su
voluntad. Ayer el pastor Antonio, la hermana Carmen, la hermana José, el hermano Teo se fueron a la misión de Jiacuí para checar la circunstancia allá. Regresaron como a la 1, a las 12. Yo a las 10 de la noche ya a dormir, porque hay servicio y tengo que estar con energías en estos días. Pero miren, aquí está el pastor Antonio, la hermana José, el hermano Teo. Es Dios el que obra en nuestras vidas. Y la vida del creyente es más fácil cuando aprendemos a sujetarnos a Dios. No por eso no te estoy diciendo que no van a haber problemas, que no van a haber necesidades, que no van a haber enfermedades. Pero sabemos que es Dios el que nos cuida, sabemos que es Dios el que nos respalda, sabemos que es Dios el que nos va a sacar adelante cuando nosotros vivimos bajo su voluntad. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y en esta hermosa mañana le demos gracias a Dios por este día. Gracias por lo bueno que Él ha sido. Gracias por la vida que Él nos ha dado. Gracias por lo que nos ha dado. ¿Y por qué no en esta hermosa mañana recordamos y le damos gracias y le pedimos que nos ayude a vivir bajo su voluntad, bajo lo que Él quiere para nosotros, bajo lo que Él desea para nuestras vidas? Y cuando tú y yo vivimos bajo la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos de que todo va a ir bien en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido poder estar aquí, Señor. Gracias porque hemos podido terminar este capítulo 11 de Romanos. Hemos visto el plan perfecto, glorioso que tú tienes para el pueblo de Israel, que tú tienes para nosotros, Señor. Y hemos recordado qué tan grandes son tus pensamientos, qué tan grandes son tus caminos, Señor, que no alcanzamos a comprenderlos. Pero te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra que nos ayuda a poder entender y a poder comprender lo que tú quieres que nosotros comprendamos, Señor. Y en esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a serte fieles. Que tú nos permitas, Señor, a menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Que tú nos recuerdes que cada día tenemos que negarnos a lo que nosotros queremos, a los planes que a lo mejor a nuestra carne, a nuestra mente le gustan. Tomar nuestra cruz e ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Recordar, Padre, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa tarde y en el resto de nuestros días, esos días de vida que tú nos des. Ayúdanos a recordar que debemos de vivir bajo tu voluntad, someternos a lo que tú quieres para nuestras vidas. Y en medio de esa sujeción encontrar el descanso, la paz, la tranquilidad que el dinero no puede darnos, que la salud no puede darnos, que el conocimiento no puede darnos, sino esa paz y esa tranquilidad que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Ayuda a restaurar nuestros caminos, endereza, Señor, nuestras sendas. Limpia, Padre, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por cada hermano, hermana, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven que hoy se encuentra aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que también nos están viendo en línea, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos que tú tienes misericordia para con nosotros y que tus planes son perfectos en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque a lo largo de estos 3 capítulos tú nos has mostrado tu gracia, tu amor, tu misericordia. Que la mejor decisión que hemos tomado como humanos es reconocer nuestra dependencia de ti, es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como
nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias. Te alabamos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.